Bienvenidos a todos, esto es Café Económico y en esta oportunidad estaremos desarrollando algunos ejercicios de microeconomía, en este caso teoría del consumidor, y nos dice considere la siguiente función de utilidad: U es igual a x1 menos 3 a la 0.2 por x2 menos 4 a la 0.8. ¿Cuál es el consumo óptimo de x2 si es que aquel de x1 es 5? Además se sabe que el precio del bien x1 es el doble del de x2. Entonces para ello primero trabajemos en orden todos los datos que nos brinda el problema. Primero, el más significativo sería la función de utilidad. La función de utilidad de x, y es igual a x1 menos 3 a la 0.2 multiplicado por x2 menos 4 a la 0.8. Aquí algo curioso es que tenemos la presentación de los bienes x1 y x2 y no x e y, pero en todo caso se tiene por convención, siempre que observemos esto vamos a hacer una recta muy burda, x1 va en la parte de las abscisas y x2, el bien 2, va en la parte de las ordenadas. Entonces es como decir que x1 es igual a x y x2 es igual a y. En todo caso también podrían cambiar la variable para desarrollar sus operaciones, no habría ningún problema, solo que en esta oportunidad lo trabajaremos de la forma en que tiene el ejercicio. Ahora, algo más a destacar, que esta es una función de tipo Cobb-Douglas. Y bueno, sabemos ello porque está multiplicando en este caso el bien 1 al bien 2. Ahora bien, nos dice cuál es el consumo óptimo de x2 si es que aquel de x1 es 5, por lo tanto x1 es 5 y el precio del bien x1, es decir, precio de bien x1 es igual a 2 veces el precio del bien x2. Nos piden hallar x2, no sabemos cuánto es x2. Ponemos la condición de maximización. Sería la siguiente forma: tenemos en esta parte utilidad marginal con respecto a x dividido entre la utilidad marginal con respecto a y. Esto es igual al precio de x sobre el precio de y. Esto nos da una relación marginal de sustitución. Y asimismo tenemos, solo por si acaso, por si llegamos a utilizarlo, la condición de la restricción presupuestaria, que es y es igual a la cantidad de x por el precio de x más y, que es la cantidad de y por el precio de y. Algo importante es que tendríamos que cambiar cada una de las variables: utilidad marginal de x1 sobre utilidad marginal de x2 y precio de x1 sobre precio de x2. Y tenemos la restricción presupuestaria, que es precio de x1 multiplicado por el x2 multiplicado por el precio de x2. Para el desarrollo, lo único que necesitamos, tenemos dos formas, evidentemente. Vamos a hacerlo de las dos formas. La primera forma, para la maximización, sería utilizando simplemente esta condición, y la segunda forma la veremos un poquito más adelante, que es mucho más sencilla. Para la primera forma decimos, sería la utilidad marginal de x dividido entre la utilidad marginal de y. La derivada con respecto solo al bien x1 sería 0.2, que multiplica a x1 menos 3 a la menos 0.8 multiplicado por todo esto, que sería tomado como una constante. Tenemos x2 menos 4, esto sin cambio, todo ello dividido entre la utilidad marginal con respecto al bien 2, que sería simplemente 0.8 multiplicado por x1 a la menos 3 a la 0.2, que sería lo mismo que tenemos en esta parte, tomándolo como constante, pero ahora sí va multiplicado por x2 menos 4 a la menos 0.2. Muy bien, como vimos en ejercicios anteriores, lo único que tenemos que hacer es pasar los exponentes. Como tenemos acá el exponente negativo, puede pasar abajo como positivo y el de aquí pasa arriba como exponente positivo, para multiplicarse con la misma base, que ambos tengan esta misma base y poder multiplicar los exponentes. Sería 0.2 multiplica a x2 menos 4 a 0.8 por x2 menos 4 a la 0.2, y de entre 0.8 que multiplica a x1 menos 3 a la 0.2, y lo mismo x1 menos 3 a la 0.8. Ya tenemos prácticamente toda esta primera parte de la derivada, que terminaría siendo simplemente 0.2 multiplicado por x2 menos 4. Entonces se suman, sería 1 dividido entre 0.8 multiplicado por x1 menos 3. Esta sería nuestra relación encontrada. Ahora bien, la segunda forma podríamos hacerla con un poco de observación y aplicando la condición que tenemos para las funciones tipo Cobb-Douglas. Y en este caso, esta propiedad nos dice que el bien 2 y 1, bien 2, se encontrará en la parte superior, x2 menos 4, y esto va a dividir a el bien 1, x1 menos 3, sería todo esto. Esto se multiplica por los exponentes cambiados. Tenemos 0.2 para esta parte y 0.8 para esta parte. Entonces tendríamos que el exponente del bien 2 se multiplicará con el bien 1, el exponente del bien 1 se multiplicará con el bien 2. Tendríamos que 0.8 multiplicaría a la parte inferior y 0.2 multiplicaría a la parte superior, y obtenemos el mismo resultado en ambos cálculos.
Hemos obtenido este mismo resultado debido a que en realidad esta operación como una regla de la cadena, es decir, hagámoslo desde acá a la 0.2, lo que se tendría que hacer es la derivada de lo de afuera multiplicada por la derivada de lo de adentro. Eso es lo básico de la regla de la cadena. Entonces esto nos dice que 0.2 multiplica x1 menos 3, que sería a la menos 0.8, pero ahora tendríamos que sacar la derivada de la parte dentro del paréntesis, que x1 menos 3 la derivada sería simplemente 1. Entonces este 1 ya no sería significativo para colocarlo en todos estos cálculos, sería poner 1 en esta parte, también 1 en esta parte, pero bueno, ya no sería totalmente necesario colocarlo ya que nos daría el mismo número evidentemente, pero sí es importante considerar ello por si aplican de frente la segunda forma y tal vez no les sale bien los cálculos, es porque en la parte interior tal vez tuvimos un 2 o un 3, los cálculos ya no serán los mismos, tendríamos que tener en consideración esos números, tendría una diferente derivada interior. Siempre es importante corroborar con la primera forma, que es la más precisa en todo tipo de operaciones para una función Cobb-Douglas. Esta segunda forma nos ayudaría, pero sería hacer cálculos más rápidos con funciones tal vez que tengan menos elementos, o sea, un poco más simples. El siguiente paso estaría relacionado simplemente con precio de x1 sobre precio de x2, es la condición de maximización que tenemos en esta parte. Pero aquí algo interesante es la condición que nos da el mismo ejercicio. Nos dice que precio de x1 es igual a 2 veces el precio de x2. Aprovechando tener esa condición, precio de x1 es igual a 2 veces el precio de x2, pongo 2 precios de x2 dividido entre precio de x2 y aquí lo maravilloso es que se nos van los precios de x2 y nos queda simplemente 0.2 multiplicado por x2 menos 4 dividido entre 0.8 por x1 menos 3 es igual a 2. Entonces ahora tenemos otra condición que nos viene también en los datos, porque lo que queremos finalmente es simplemente hallar x2, eso es lo que buscamos. Lo que tenemos que tener en cuenta en esta parte es esta condición, x1 es igual a 5. Entonces si sabemos que x1 es igual a 5 podemos reemplazarlo fácilmente y sería de la siguiente forma, 0.2 por x2 menos 4 y esto sería 5 menos 3 que nos daría 2 y a 0.8, es decir este es 5 menos 3 nos da 2 es igual a 2, 1.6 en el denominador, el nominador 0.2 x2 menos 4 igual a 2, pero aquí podríamos sacar algo interesante, podríamos sacarle mitad y mitad, tendríamos 0.8 y 0.1. Ahora bien, el último paso sería multiplicar simplemente este 0.8 por 2, nos daría 0.1 por x2 menos 4 en paréntesis y nos daría igual a 1.6, pero ello también tenemos acá una propiedad distributiva, entonces distribuimos por acá y distribuimos por acá y obtendríamos 0.x2 menos 0.4 es igual a 1.6. Finalmente tenemos que 0.1x2 es igual a 0.4, en este caso sería 2 simplemente, y x2 es igual a 2 entre 0.1 y eso nos daría 20. Este sería el resultado final para el valor de x2. Y bueno, de esa forma ya tenemos prácticamente desarrollado. En este caso no sería tan factible realizar una gráfica con todos los componentes ya que no tenemos la restricción, no tenemos ni el ingreso, tampoco tenemos exactamente los precios de x1 y el precio de x2, pero tenemos al menos las cantidades de x2 y tenemos la cantidad de x1. Una gráfica bastante burda, por así decirlo, sería de la siguiente forma. Tendríamos una recta presupuestaria igual de tipo Cobb-Douglas y algo así. Tendríamos en este caso una restricción, no más o menos en ese punto. Y bueno, diríamos que la cantidad óptima para el punto que hemos encontrado sería que x1 valga 5 y x2 valga 20. En este caso no podríamos encontrar los puntos de corte ya que no tenemos el resto de variables para la restricción. Este sería la función de utilidad de x1, x2. Esa sería más o menos la gráfica y eso sería todo por este ejercicio. Espero lo hayan disfrutado y les haya sido útil. Nos vemos en el siguiente.